Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal de Comité, con las noticias de hoy, lunes 21 de abril del 2025. El podcast de hoy llega con el auspicio de Bigmont Group, una firma de selección de talento y consultoría que ha venido acompañando empresas líderes por más de una década y que como empresa B está enfocada en generar valor compartido desde una lógica de triple impacto económico, social y ambiental, porque el éxito empresarial ocurre cuando el talento y el propósito están alineados. Vamos con los titulares de hoy, lunes 21 de abril, en menos de un minuto. Primero, en la madrugada se dio a conocer la muerte del Papa Francisco a los 88 años de edad en su residencia de Santa Marta. Segundo, Nadine Heredia deberá sobrevivir en Brasil con recursos propios, según el canciller de ese país, que dijo que no la va a mantener el Estado brasileño. Tercero, el congresista Jorge Flores Ancachi ha presentado un proyecto de ley para perdonar a las personas a las que les hubiesen quitado el brevete por manejar en estado de ebriedad. Cuarto, Keiko Fujimori, Rafael López Aliaga y el humorista Carlos Álvarez lideran las preferencias para las elecciones presidenciales del 2026, según una nueva encuesta de Ipsos. Y quinto, el presidente salvadoreño Nayib Bukele le ofreció al venezolano Nicolás Maduro un canje de presos que incluye a varios presos políticos venezolanos vinculados a la oposición a Maduro. Ok, pasamos al desarrollo de cada una de estas noticias sin dueños de la verdad. Aquí la primera, que además viene con la reflexión del día. Cuando no habíamos terminado de procesar la muerte del Nobel peruano Mario Vargas Llosa, esta mañana me cayó como un baldazo de agua fría la noticia del fallecimiento de Jorge Mario Bergoglio, el papa jesuita y argentino que asumió el nombre de Francisco y que fue el primer latinoamericano en ejercer como sumo pontífice y también el primer jesuita. Bergoglio tenía 88 años al fallecer, acababa de salir de un cuadro respiratorio bastante complicado del que apenas sobrevivió. Rápidamente han salido de la madrugada los obituarios al respecto, digamos, en los principales medios del mundo. El New York Times destaca que fue un papa que buscó una iglesia más inclusiva y calificó su papado de pionero o revolucionario. El Wall Street Journal coincide en que el suyo fue un papado que buscó reenfocar a la Iglesia Católica en promover asuntos de justicia social y económica antes que en lecciones morales tradicionales. The Economist, por su parte, sentencia que el Papa Francisco cambió la Iglesia Católica, pero no tanto como él hubiese querido. Lo considera el Papa con mayor apertura de mente en muchísimo tiempo. Todavía recuerdo el día en que el argentino Bergoglio fue anunciado como papa, el haber sentido que era un momento histórico, que finalmente se estaba rompiendo una barrera al considerar a un latinoamericano para tal posición. Pensé que otras barreras caerían o empezarían a caer también, como aquella que establece un trato desigual entre hombres y mujeres en lo que respecta al sacerdocio o a las posiciones de mayor jerarquía en la Iglesia Católica. Francisco dio señales tempranas de que estaba dispuesto a propiciar cierta disrupción, como cuando dijo aquella frase de que quién era él para juzgar a los gays. Pero si bien fue provocador en el discurso, en la práctica, como dice The Economist, no se produjeron tantos cambios. Mi impresión personal es que fue una persona con virtudes importantes para tamaña responsabilidad, como la empatía, la austeridad y el don de gentes. Un papa más conectado con sus fieles en situación de pobreza o vulnerabilidad, que además se atrevió a hablar con firmeza sobre problemas globales como el cambio climático con su encíclica Laudato Si, o sobre las guerras de Ucrania y Gaza. Valoro especialmente que haya sido un líder religioso que, como dice The Economist, rechazó la defensa cerrada de la doctrina y admitió ciertos márgenes de debate, lo que ciertamente le granjeó oposición a la interna de su propia institución. No creo que haya abordado con suficiente frontalidad el problema del apañamiento a curas que cometieron abusos, pero puntualmente sí tomé como una noticia positiva el que haya decidido disolver el sodalicio de Vía Cristiana en el Perú. Yo soy una persona que por lo general ve con suspicacia la rigidez doctrinaria a la que puede llegar la religión organizada para mantener la disciplina de sus fieles. Siempre he creído que la duda y el escepticismo, en dosis moderadas, son fundamentales para el pensamiento crítico, la introspección moral y la ciudadanía responsable. Y por tanto, siento que las iglesias deben tener un rol de defender desde la persuasión más que desde la imposición. Y en ese objetivo de persuadir, cualquiera que lo escuche va a medir pues el virtuosismo moral de quien comanda ese esfuerzo. Yo ciertamente no creo que exista la infalibilidad papal, creo que el sumo pontífice de turno es imperfecto como cualquier ser humano, pero este que acaba de fallecer en particular me dejó la impresión de ser un líder distinto, más aterrizado, más consciente de su falibilidad. Me apena por tanto su partida.
Segunda noticia. Uno de los temas que estuvo más presente anoche en los programas dominicales fue la sentencia contra Ollanta Humala y Nadine Heredia, y en particular las incidencias del pedido de asilo de la ex primera dama al gobierno de Brasil. Ha habido mucha discusión este último fin de semana en los medios y las redes sociales respecto de si se justifica o no el otorgamiento del asilo a Heredia. Veo que han tratado de enmarcarlo como un asilo humanitario, haciendo alusión a los problemas de salud que tendría Heredia o el hecho de que tiene hijos menores. Pero lo que parece muy evidente a estas alturas es que la pareja Humala Heredia, intuyendo lo que podía venir, tomó la decisión de afrontar las consecuencias, uno por el lado de presentarse en el juicio y la otra tramitar pues este asilo para poder guarecerse en la embajada brasileña en Lima para el momento en el que se leyera la sentencia, y de esa manera luego solo tramitar el salvoconducto para viajar a Brasil, cosa frente a la cual, como han dicho muchos especialistas, el gobierno peruano podría protestar, pero no está en capacidad de negar, porque está obligado a cumplir el tratado sobre asilo político del cual es firmante. Por otro lado, habiendo sido Lula da Silva en su momento tan cercano a la entonces pareja presidencial peruana, al punto que es indicado como quien dio la orden para que Odebrecht le diera financiamiento a la campaña de Humala, no sorprende pues que en este caso haya estado dispuesto a apoyar a Nadine. Pero califica esto como un asilo político válidamente otorgado. Ustedes ya me han escuchado ser crítico de los argumentos legales de la sentencia que condena a los Humala, que en mi opinión no aplica bien el tipo de lavado de activos y tampoco prueba fehacientemente la conducta que atribuye. Pero Humala y Heredia tienen habilitada la segunda instancia para apelar y eventualmente lograr que se revierta este fallo, cosa que, como les he dicho, yo creo que va a ocurrir. De manera que no puede decirse, a mi criterio, que Nadine Heredia sea víctima de una persecución política. Lo es en todo caso de un fallo mal sustentado, pero para eso, como decía, tiene todavía la vía de la apelación en segunda instancia. Ahora bien, Heredia, asilada en Brasil desde el 15 de este mes, no será mantenida por el Estado brasileño, según ha declarado el canciller brasileño Mauro Vieira. En una entrevista con CNN Brasil, Vieira aclaró que lo que el asilo diplomático ofrece es el transporte al Brasil y la atención para proporcionar la documentación necesaria. Eso, de ahí en adelante, ella permanecerá en Brasil por medios propios. El canciller indicó que el asilo fue concedido por razones humanitarias debido a una reciente operación que se practicó Heredia y a la presencia de un menor de edad. De acuerdo con información publicada por distintos medios, Heredia empezó a planificar su asilo con antelación, semanas antes de la audiencia donde fue condenada. Empezó a buscar contactos con el abogado brasileño Marco Aurelio de Carvalho, hombre cercano al presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva. Carvalho asumió la representación legal de Heredia de manera gratuita y ha descrito su labor como un acto voluntario y con orgullo. Una semana antes de la lectura de sentencia, la ex primera dama presentó formalmente una solicitud de asilo político al gobierno brasileño, asesorada ella por Carvalho. Así, mientras el tercer juzgado penal colegiado nacional condenaba a Heredia, a su esposo, el expresidente Ollanta Humala y a otras personas más, la ex primera dama ya había ingresado a la embajada de Brasil en Lima. La decisión del gobierno de Lula ha generado una fuerte controversia en el ámbito político brasileño. Varios diputados del Congreso Nacional de Brasil han presentado un requerimiento formal para que el canciller Vieira aclare las razones detrás de la concesión del asilo, así como las posibles repercusiones que esta decisión podría tener en las relaciones bilaterales entre Brasil y Perú. Tercera noticia. Estamos habituados a que surjan en nuestro Congreso iniciativas legislativas muchas veces descabelladas, pero ocasionalmente aparecen algunas que son ya tan insólitas que resultan difíciles de creer, pero la que les voy a comentar esta mañana es una de ellas. El congresista Jorge Flores Ancachi, originalmente de Acción Popular, pero ahora en Podemos Perú, y recordado por ser uno de los supuestos integrantes del grupo conocido como Los Niños, vale decir, los congresistas que habrían obtenido beneficios del gobierno de Pedro Castillo a cambio de apoyarlo, ha presentado un proyecto de ley al que él mismo se refiere como, entre comillas, la ley del borrachito. Lo que busca esta iniciativa es perdonar a las personas a quienes se les quitó la licencia de conducir o brevete por haber sido hallados manejando en estado de ebriedad. Según el congresista Flores Ancachi, citado en un amplio reportaje anoche en Cuarto Poder sobre este proyecto de ley, dichas personas no deben ser consideradas delincuentes, sino que tan solo vivieron, según dice él, una mala experiencia. Es decir, no hay que responsabilizarlos por manejar alcoholizados o por exponer al peligro a la comunidad como resultado de ello, sino que son ellos más bien las víctimas y hay que procurar, según Flores Ancachi,
que no se cometa un exceso con ellas, como impedir que vuelvan a manejar si ya demostraron que no tienen reparos en hacerlo en plena borrachera. Según uno de los especialistas citados en el reportaje de Cuarto Poder, hay cerca de 3.000 muertes al año por accidentes de tránsito, pero el interés de Flores Ancachi está en otro lado. Él dice abiertamente que su compromiso es con 100.000 peruanos que tienen brevete inhabilitado. Parece creer el congresista que ahí tiene pues potencialmente 100.000 votos para su futuro político, pero está haciendo pues la aritmética perjudicando o tomando una posición que perjudica más bien a quienes son víctimas de esas personas que han sido sancionadas por conducir en estado de ebriedad. Lamentable, pues, como les digo. Siguiente noticia. Keiko Fujimori, Rafael López Aliaga y el comediante, humorista Carlos Álvarez han salido primeros en una nueva encuesta de preferencias electorales al 2026 que ha publicado Ipsos en Perú 21. Según esta nueva encuesta, la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, encabeza la preferencia con 11%, seguida del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, y el cómico Carlos Álvarez, ambos con 6%, empatados. Más relegados están otras figuras más establecidas quizá políticamente, como Hernando de Soto, Verónica Mendoza y César Acuña, que tienen 3% de preferencia cada uno. Cabe recalcar que el voto blanco, viciado o nulo en la encuesta es de 32%, mientras que otros 10% marcan no precisa. Como recordarán, 43 partidos políticos se encuentran habilitados para participar en las próximas elecciones, así que todo parece indicar que estamos encaminados hacia un panorama de muchísimas candidaturas con poco respaldo, al igual que sucedió en la primera vuelta de la última elección presidencial en el 2021, aunque en este caso habrá el doble de agrupaciones políticas en competencia, salvo pues que se configuren algunas alianzas en los próximos meses. La encuesta de Ipsos además pregunta por la intención de voto para la elección presidencial vinculada a un partido político específico, es decir, por logos, ¿no? Por marcar partidos en lugar de marcar nombres de personas. Aquí el resultado es un tanto diferente al que les mencioné hace un minuto. Según la encuesta, en esta segunda pregunta o segunda formulación, digamos, un 9% dice que votaría por Fuerza Popular, el candidato que presente Fuerza Popular, mientras que un 6% menciona a Acción Popular y un 4% a Perú Libre. Es decir, algunas personas tienen más recordación como personas que sus partidos como tales. Quinta noticia, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, envió ayer domingo por la tarde un sorprendente mensaje dirigido al presidente venezolano Nicolás Maduro, publicado en X, en la cuenta de Bukele en X, que Bukele, digamos, calificó como una propuesta de acuerdo humanitario entre ambos países. Básicamente esto contempla la repatriación del 100% de 252 venezolanos que han sido enviados por el gobierno estadounidense de Donald Trump a El Salvador en el marco de lo que el presidente salvadoreño considera una operación contra pandillas como el Tren de Aragua. Para que la repatriación de esos ciudadanos venezolanos se lleve a cabo, el gobierno de Nicolás Maduro tendría que liberar a su vez a un número idéntico de, en palabras de Bukele, presos políticos detenidos en Venezuela. Es decir, Bukele está de alguna manera diciendo: yo te devuelvo a los supuestos miembros de estas pandillas, del Tren de Aragua y demás, si es que tú quieres repatriarlos, pero a cambio el gobierno venezolano tiene que acceder a liberar a presos políticos, entre ellos, por ejemplo, la señora Corina Parizca de Machado, la madre de María Corina Machado, entre otras personas más, a quienes ya sea están en la cárcel o están siendo, digamos, amedrentadas permanentemente por el gobierno de Nicolás Maduro. También se incluiría, o se ha pedido que se incluya a ciudadanos de otras nacionalidades que también están presos en Venezuela. Como recordarán, los ciudadanos venezolanos enviados por el gobierno de Trump a El Salvador se hallan en una suerte de limbo legal actualmente, ya que para procesarlos se utilizó la ley de enemigos extranjeros de 1798, señalando que se trataba de miembros del Tren de Aragua, organización denominada como terrorista por el gobierno estadounidense. Sin embargo, distintos constitucionalistas han expresado ya su preocupación por la legalidad de este proceso. El sábado pasado, la Corte Suprema de Estados Unidos suspendió la deportación de un nuevo contingente de supuestos pandilleros venezolanos desde Texas a una prisión salvadoreña. Los abogados de varios venezolanos deportados previamente han insistido en que sus clientes no eran miembros del Tren de Aragua y aseguran que no habían cometido delitos y que en gran medida fueron blanco de esta campaña por los tatuajes que tenían. La Corte Suprema ya había indicado este mes que cualquier persona que sea parte de un proceso de deportación en el marco de esta ley del siglo XVIII debería tener pues la oportunidad de impugnar judicialmente su expulsión.
Muy bien, con esto llegamos al final del podcast de hoy. Como siempre, un agradecimiento muy especial a nuestros auspiciadores, a Big Mon Group y a nuestros suscriptores con cuyo apoyo podemos seguir llegando cada mañana con este podcast a todos ustedes. Que estén muy bien, que tengan un buen inicio de semana y ya nos escuchamos pronto. Adiós.